William Bonin es el famoso asesino de la autopista. Un tipejo que recogía jóvenes en la autopista para darles el famoso aventón, pero lo hacía no por un acto de nobleza, sino que después se los llevaba, los torturaba, para luego mandarlos cruelmente al otro mundo. La duda es ¿por qué hacía esto este hombre? ¿Quién era? Te lo cuento. Mi nombre es Daniel Novelo. William George Bonin nació un 8 de enero de 1947 en Connecticut, Estados Unidos. Desde pequeño tuvo una infancia muy difícil. Su papá era alcohólico y adicto a las apuestas y además maltrataba a su esposa y a sus hijos. Una verdadera joyita, o como diría yo, un bueno para nada. Y la mamá, con tal de protegerlos del papá, los llevó con un abuelo que no solo abusaba, sino que también los maltrataba. O sea que sin querer no hizo nada y las cosas no cambiaron, sino que empeoraron. Pero esto no fue todo lo que sufrió William durante su infancia. Después fue internado en un orfanato católico. Ahí los encargados del lugar lo maltrataban físicamente y los chicos mayores abusaban de él. Pobre William. Cuando William regresó a vivir con su familia, su padre había perdido la casa debido al problema que tenía con las apuestas. Y por esa razón se tuvieron que mudar a California. Y amigos, ¿qué creen? Su vida tampoco mejoró estando ahí. Empiezo a creer que William no tenía buena suerte. Con todo lo que le había pasado a William, obviamente se convirtió en un niño muy introvertido y cerrado, y la única forma que le encontraba de expresar lo que sentía era cometiendo actos atroces. O sea que en esta parte de la historia siento que William se convirtió en lo que juró destruir, que es una parte que todavía no entiendo. Y sufrió tanto por todo lo que le hicieron, ¿por qué convertirse en lo mismo y hacerle lo mismo a otras personas? Es muy raro el cerebro humano. William comenzó con pequeños delitos, por lo que fue encerrado en el centro de detención de menores, donde, ¿qué creen? También abusaron de él. ¿Es en serio? No lo puedo creer. Con el tiempo William comenzó a sentir una cierta atracción hacia los menores, una rara atracción enferma. No, William, no, te convertiste en lo que juraste destruir. En el año 1965, justo después de graduarse, se alistó a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pero tan solo le duró 3 años. En 1968 fue expulsado porque abusó de 2 soldados. Después de esto, William regresó a su casa, pero la cosa empeoró. William no era un buen chico. Abusó de 5 adolescentes, los ató, se aprovechó de ellos, los golpeó. De hecho, una vez que estaban desmayados fue cuando se aprovechó de ellos. Por esa razón, William fue enviado a un hospital psiquiátrico donde lo declararon como delincuente sexual con trastornos mentales. Según los informes, William tenía un trastorno de sadismo sexual y una personalidad antisocial. Pero en el año 1971, un estudio psiquiátrico demostró que era consciente de todos sus actos. Sin embargo, 3 años después, las autoridades lo pusieron en libertad. ¿Por qué? Es algo que hasta el día de hoy sigue pasando. Según las autoridades, consideraron que ya no era un peligro para otras personas. ¿Qué? ¿Es real? Con todo lo que hizo no era un peligro. Obviamente no se necesita ser muy inteligente para darnos cuenta que eso era un error. Tan solo 14 meses después de que William había sido liberado, abusó de un joven de tan solo 14 años. Y luego de esto, lo condenaron a tan solo 18 meses de cárcel. Y lo peor de todo es que cuando William fue detenido, según dicen que le dijo a la policía que la próxima vez no dejaría con vida a su víctima. Aparte, cínico el güey. En 1978, William se mudó a un edificio cercano a donde vivían sus padres en California. En los primeros meses ya se había ganado la confianza de los adolescentes que vivían por la zona. ¿Y cómo ganó su confianza? Pues les compraba bebidas alcohólicas. Lo impresionante de todo esto es que así fue como consiguió cómplices de todo lo que hacía. Y estos cómplices lo ayudarían en futuros actos. William comenzó a trabajar de camionero y con el dinero que juntó se compró una camioneta. En este vehículo se dedicaba a recoger jóvenes que le pedían el aventón en la autopista. Luego los llevaba a un lugar lejano y con ayuda de sus cómplices los ataba y pues ya saben lo que les hacía, para al final mandarlos al otro mundo. Se cree que entre los años 70 y 80 William mandó aproximadamente 21 jóvenes al otro mundo. Según el informe de las autoridades, los chicos eran torturados antes de que los mandaran al otro mundo. O sea que William no solo hacía actos atroces, sino que también los hacía sufrir, y luego como si nada simplemente sus cuerpos eran arrojados. Al descubrir que se trataban de tantas víctimas, la policía comenzó a sospechar que se trataba de un asesino en serie, y por esa razón lo nombraron el asesino de la autopista. La policía estaba preocupada porque no lograban dar con el responsable, hasta que un día uno de los cómplices fue atrapado porque se encontraba robando un coche, y para desviar la atención le dijo a los policías que él sabía quién era el asesino de la autopista, y de esa manera la policía comenzó un operativo para atrapar a William, y justamente lo detuvieron cuando estaba a punto de mandar al otro mundo a un joven de tan solo
solo 15 años. Y así fue como se terminó el terror de la autopista y William Bonin fue juzgado y condenado al peor castigo de los Estados Unidos, o sea, la pena de... Y en 1996 fue dormido por la inyección letal. Lo curioso de todo esto es que William nunca se mostró arrepentido por todo lo que hizo. De hecho, y espeluznantemente, fue al contrario. Y estas palabras de verdad entran entre las últimas frases de los asesinos seriales, porque está demasiado espeluznante. Bueno, no sé ustedes, pero a mí sí me da miedo. Él llegó a declarar que no podía detenerse y que cada vez era más fácil. Me parece increíble en todo lo que se convirtió William. Como dicen, hay dos opciones: o te vas al lado oscuro o sigues por el camino del bien. A lo mejor William almacenó tanto rencor por todo lo que vivió que lo canalizó de una mala manera y se convirtió en lo mismo. Que es algo que no entiendo, Si viviste un infierno, ¿por qué hacerle un infierno a otras personas? ¿Por qué hacer que otras personas vivan lo mismo que tú viviste? No entiendo. Y aquí es donde entra la polémica pregunta que siempre se han hecho: ¿un psicópata se nace o se hace? ¿Ustedes qué opinan? Bastante confuso, ¿no? Mi nombre es Daniel Novelo.